Tamayo Tejada es abogado especialista en derechos humanos, educación para el desarrollo y planificación estratégica institucional. Su mayor preocupación es la defensa y vigencia plena de los derechos humanos. Fundó varias organizaciones de sociedad civil, así como en la constitución de la Defensoría del Pueblo. Fue director de la Fundación Unir Bolivia durante 10 años y en este tiempo fue el principal impulsor de la cultura de paz y la gestión constructiva de conflictos, incluyendo el desarrollo del modelo 4x4 de sensibilidad al contexto, conflicto y diálogos territoriales. Es autor, coautor de más de una decena de libros especializados y fue nombrado embajador de paz por una red de ONG argentinas y condecorado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Entonces, es Antonio quien se hace cargo del espacio hoy día, no sin antes recordarles que este espacio es gracias a la Fundación Vida Internacional, Fundación UNIR, la Universidad Juan Misael Saracho y la Universidad Católica Boliviana, a quienes les damos las gracias y un abrazo también para todos los representantes que ya están presentes. Vamos a dar inicio, ya estamos casi con 100 participantes y estamos todos atentos a lo que nos vaya a decir Antonio. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor, estamos todos atentos a lo que hoy vamos a poder conversar con usted. Muchísimas gracias, Elina. Te agradezco mucho por la presentación. Y pues para mí es un gusto estar presente en este evento tan importante que ha preparado el Movimiento Tarija Dialoga, las universidades, las 3 universidades con las que hemos venido trabajando durante todo el proceso de diálogo, Idea Internacional y la Fundación Unir Bolivia. Hago llegar a todas las instituciones que patrocinan este evento un abrazo muy sincero y también a todos los participantes, a los 100 participantes que en este momento nos están escuchando. Un abrazo, un saludo. Posiblemente algunos de ellos nos conozcamos, algunos de ellos hemos trabajado en el proceso de diálogo en Tarija o en algún otro lugar. Entonces, bueno, es siempre una satisfacción poder comunicarnos y poder tener la posibilidad de intercambiar criterios sobre aspectos que son muy importantes para la construcción de cultura de paz en nuestro país. Antonio, unas precisiones para ver la metodología. Entonces, tenemos más o menos 60 minutos de exposición y posteriormente vamos a dar lectura de acuerdo que el tiempo nos lo permita, la cantidad de preguntas que tengamos en escritas, ¿no? Entonces, los participantes y las participantes pueden hacer sus preguntas, escribirlas para que al final nosotros podamos dar lectura y así vayamos respondiendo. Entonces, adelante, por favor, Antonio. Bien, voy a comenzar explicando este enfoque que es tan importante, el enfoque de gestión de proyectos sensibles al contexto conflicto, que nos va a permitir, a través de él, poder darnos cuenta del estado de situación del contexto en el que trabajamos. Y al mismo tiempo, este enfoque toma en cuenta como un aspecto sustantivo lo que significa los estados de fragilidad o el estado de fragilidad, ¿no? La fragilidad es un estado de situación de carácter universal que puede afectar a todos los países, no solo a aquellos tradicionalmente considerados frágiles o afectados por conflictos. Y en la fragilidad hay que tomar en cuenta esos bolsones de fragilidad que se pueden presentar, que son factores de conflicto que giran en torno a la insatisfacción de las necesidades fundamentales, como la justicia, bienestar, libertad, identidad, desigualdad de oportunidades, seguridad de personas, y también toma en cuenta los desastres ambientales y la institucionalidad débil que puede existir. En situaciones de tensión y conflictividad está latente el escalamiento del conflicto, en la medida que no se satisface esas necesidades fundamentales. Y una respuesta posible a la misma es justamente la posibilidad de construir a partir del protagonismo real de las personas
la preservación del medio ambiente y el crecimiento económico con equidad social basadas fundamentalmente en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Voy a tratar de sacar esto. Ya. Situaciones de fragilidad. La identificación de la diversidad de riesgos, que pueden ser riesgos estructurales, programáticos, institucionales, que se pueden ir dando dentro de un determinado contexto donde se lleva a cabo un programa, proyecto, permite tomar en cuenta que las vulnerabilidades que generan la fragilidad en sus muchas formas puede permitir una comprensión detallada de la naturaleza multidimensional del contexto y probabilidades de riesgo y grados de impacto. También puede concitar esfuerzos nacionales e internacionales para apoyar la prevención y abordaje de las causas profundas de la fragilidad. Asimismo, estas situaciones de fragilidad pueden ampliar el campo de análisis y tiende puentes entre el apoyo humanitario y el desarrollo, tanto a nivel subnacional, regional, nacional, y por otro lado también toma en cuenta la dimensión subnacional. Este es un aspecto muy relevante, muy importante, porque en países donde coexisten la gestión del desarrollo con bolsones de fragilidad, existe un desarrollo desigual y combinado. Y esta dimensión subnacional es muy importante siempre tomarlas en cuenta. Por otro lado, en cuanto a todo este tema de situaciones de fragilidad, se han llevado a cabo una serie de propuestas, de eventos, desde objetivos de desarrollo del milenio hasta los objetivos de desarrollo sostenible actualmente, los acuerdos de Busan, el acuerdo de París. Pero uno que hemos rescatado para hoy día, para compartir con ustedes, son los 10 principios de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en el 2007 plantea lo siguiente. Plantea dos aspectos, lo esencial y aspectos prácticos. Nos vamos a quedar nosotros en los aspectos esenciales que plantea esta propuesta del 2007 y que tiene que ver mucho con el planteamiento del enfoque de gestión de proyectos sensibles al contexto conflicto. En lo esencial plantea tomar al contexto como un punto de partida fundamental. El no hacer daño. Vamos a explicar después qué significa esto. Centrarse en la construcción del Estado, priorizar la prevención, reconocer la interdependencia entre factores políticos de seguridad y de desarrollo, y promover la no discriminación como fundamento para las sociedades estables e inclusivas. Estos son los 6 aspectos fundamentales que plantea este planteamiento de la OCDE. Seguimos. Como un comentario dentro de estos espacios de análisis, de estudios de fragilidad, la Fundación para la Paz hace estudios continuos, permanentes, cada 5 años, 4 años. El último, el 2018, ha hecho un trabajo, y dentro de este índice de fragilidad, donde han participado 178 países, se califica con los que tienen mayor fragilidad como los primeros puestos. Bolivia está en el puesto 70 de los 178 países del 2018, y evidentemente los países como Sur Sudán, Somalia, Yemen, Siria, etcétera, están entre los primeros países con mayor fragilidad. Y lo que es de destacar es que entre los países con menor fragilidad a nivel latinoamericano está Uruguay y está Costa Rica. Y entre los países que están entre los primeros puestos son los países básicamente nórdicos, los países europeos nórdicos. Entramos a hablar del enfoque de sensibilidad de la gestión de proyectos conflictos y vamos a comenzar hablando de la necesidad de un enfoque estratégico. Adelante.
Partiendo de la certeza de que los programas que desarrollamos, las situaciones en las que podemos encontrarnos en un determinado contexto, no son neutrales y que directa o indirectamente inciden y son influidos por el contexto conflicto, más aún en situaciones de fragilidad o conflictividad. Se hace necesario contar con un instrumento que permita, durante el ciclo del proyecto, que es la planificación, la implementación, el monitoreo y la evaluación, que es el PIME, generar análisis y ajustes que contribuyan al logro de los objetivos. ¿Qué es la gestión de proyectos sensibles al contexto conflicto? Pasamos. Es un enfoque estratégico que se interrelaciona con diferentes bases conceptuales, como vamos a ver posteriormente, cuenta con campos de análisis e instrumentos de gestión que incorporan la sensibilidad al contexto conflicto durante el ciclo del proyecto, permitiendo profundizar el conocimiento del contexto conflicto, comprender la interacción, la influencia mutua que tiene el proyecto sobre el contexto y el contexto sobre el proyecto, y desarrollar alternativas y acciones posibles, identificando y previniendo los riesgos, fomentando la resiliencia, promoviendo los derechos humanos, el acceso a justicia y la interculturalidad en el marco de la cultura de paz para lograr los objetivos trazados. Como decíamos anteriormente, el GPCC, este enfoque está destinado a anclar la perspectiva del conflicto en la gestión del ciclo del proyecto. Es decir, en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación, y también al tomar en cuenta ese contexto, comienza a tomar en cuenta aspectos, factores, actores y fuentes de tensionamiento o elementos conectores que se pueden dar durante ese ciclo del proyecto. Adelante. ¿Cuál es el eje central de este enfoque? Este enfoque nos debe orientar durante todo el ciclo del proyecto y durante el seguimiento de un conflicto a un eje central que es la acción sin daño, el do no harm, no hacer daño, que Mary Anderson propuso más o menos en 1990 y se hace un trabajo muy importante en Colombia en el momento de mayor polarización. Y esta acción sin daño, desde una perspectiva creativa, no violenta, empática, propone la necesidad de un análisis contextual como elemento transversal de todo el proceso, tomando en cuenta tanto los factores conectores como los divisores, llamados también fuentes de tensionamiento. Algunos de los daños que puede generar una intervención poco cuidadosa, según la experiencia de Mary Anderson, es que puede empeorar divisiones entre grupos en conflicto, desempoderar a la gente local, fomentar la dependencia en entidades y recursos financieros, aumentar el peligro para los participantes en los proyectos, reforzar la violencia estructural abierta. Y una pregunta necesaria que hay que hacerse durante todo el proceso es: ¿qué apoya el programa proyecto? ¿Aspectos que dividen a los grupos de la sociedad o apoya lo que une a dichos grupos? Este enfoque de acción sin daño lo hemos tenido muy en cuenta para todo el proceso de diálogo que hemos hecho en Tarija. Ha sido una base de nuestro accionar. Porque en una situación de tensionamiento donde uno o la institución o el proyecto o la propuesta que se está llevando, el enfrentamiento que se está haciendo, puede crear daño, puede crear mayor polarización, estamos actuando al margen o en contra de este enfoque que es del GPCC. Entonces, para actuar dentro de este enfoque, esta acción sin daño tiene que ser nuestro guía, nuestra orientación continua. Y estas preguntas que acabo de hacer, si apoyamos
aspectos que dividen, o más bien aspectos que unen, las tenemos que hacer permanentemente, continuamente, porque es fundamental para que el trabajo que desarrollemos sea realmente productivo y permita más bien distensionar y permita encontrar soluciones a los conflictos que pueden existir. Adelante, por favor. El GPCC piensa en qué aspectos de forma continua. En procesos de cambio social, piensa en la estructura, en las estructuras de relaciones existentes en cada contexto en el que estamos trabajando, piensa en las dinámicas de los contextos, los escalamientos, los desescalamientos, los problemas que pueden existir, las situaciones de elementos conectores, de fuentes de tensionamiento. Piensa en los quiénes estratégicos. ¿Quiénes son los quiénes estratégicos de este proceso en el que estamos trabajando? ¿Cuáles son los anclajes de convergencia que existen? Piensa que a partir de lo local, pero sin perder la perspectiva global. Podemos ser un proyecto en una provincia determinada, pero no perdemos de vista la influencia del departamento en su conjunto y la influencia del país en su conjunto. Y si es necesario, la influencia que puede tener a nivel internacional esta propuesta que nosotros estamos realizando. Entonces, también de lo local, sin perder la perspectiva global. Estos son aspectos centrales, cómo piensa el GPCC, cómo se desarrolla, y creo que son fundamentales para poder lograr los objetivos que se van trazando. Adelante. Las bases conceptuales que tiene el GPCC están relacionadas con los principios de los derechos humanos, que se constituyen en indicadores claves para valorar acciones que pretenden generar paz y desarrollo, la perspectiva diferencial, sobre todo tomando en cuenta el tema género, generacional, identidad cultural, que es fundamental en nuestro medio y en muchos otros contextos, gestión por resultados, la gestión social del riesgo, la teoría del cambio y la teoría del conflicto. Estas son bases conceptuales que apoyan, que permiten que este enfoque pueda tener las consistencias necesarias como a poder ir aplicando en los contextos diferenciados en los que trabaja. Ahora entramos a ver los campos y momentos de análisis. Hemos trabajado en la Fundación UNIR con mucho ahínco la posibilidad de contar con un instrumento que nos permita implementar este enfoque, ¿no? Por supuesto que en otros lugares, en otros países y otras instituciones a nivel internacional han ido desarrollando también el enfoque, pero adecuándolo también a los contextos diferenciados que existen. Y nosotros, para el contexto en el que trabajamos, vimos por conveniente trabajar con 4 campos de análisis. Los factores del contexto, tomando en cuenta amenazas y oportunidades. Los actores, las relaciones de los actores. Las divisiones, los divisores y conectores, que son las fuentes de tensionamiento o también los elementos conectores que pueden estar presentes en un determinado contexto. Y el análisis institucional. Estos 4 aspectos los vamos a ir desglosando. Pero estos 4 aspectos van acompañados de 4 momentos, que ahora no los vamos a ver por el problema del tiempo. Pero en cada uno de los campos, en cada uno de los 4 campos, trabajamos los 4 momentos. Trabajamos preguntas clave, trabajamos el semáforo para ver el estado de situación, la aplicación de instrumentos y los ajustes posibles que son necesarios en cada uno de estos
determinados campos de análisis. Entonces, estos 4 momentos se aplican en los 4 campos de análisis, ¿no? No, ahora lo único que vamos a hacer es ahora, y ojalá que el tiempo nos alcance, es ir desglosando estos 4 campos de análisis y comenzamos por los factores. Adelante. Los factores para el análisis del contexto del conflicto consideran las amenazas, las oportunidades que presenta el contexto. En el caso de la memoria del proceso que hemos tenido en Tarija, en el caso de Tarija, Dialoga, hemos identificado diferentes problemas, diferentes causas de los problemas en cada uno de los campos. Y esto nos ha permitido tener una imagen, ¿no es cierto?, una fotografía muy importante del contexto en el que estamos trabajando. Y para eso hemos utilizado estos factores de análisis: el Estado de Derecho y acceso a la justicia, la gobernabilidad y legitimidad política, la violencia y la seguridad, las bases económicas y la prestación de servicios, y el medio ambiente y la resiliencia. Entonces, pueden variar también estos factores de acuerdo al proyecto, de acuerdo al contexto en el que vamos a trabajar, pero en líneas generales nosotros trabajamos o hemos venido trabajando con estos 5 factores que son importantes para poder ver cuál es el estado de situación de un determinado contexto. Adelante. La característica de los factores del contexto conflicto. Los factores para el análisis del contexto conflicto contribuyen a lograr una visión integral de la realidad a partir de la concatenación y comprensión de las implicaciones que existen entre estos factores. Pero como decía antes, también es necesario que pueden variar de acuerdo al ámbito territorial, y también, asimismo, cada programa y proyecto puede desarrollar los factores que correspondan y que estén más relacionados con los objetivos del proyecto, del programa o proyecto. Adelante. Pasamos a los actores. En los actores, lo que tenemos que ver, adelante por favor, tenemos que ver que los programas y proyectos surgen de negociaciones con actores que tienen distintos intereses y posiciones de poder. Es necesario analizar el poder de estos actores en el conflicto, que no se trata de analizar el poder en general, sino se entiende el poder, en este caso, el poder de los actores en el conflicto como el conjunto de recursos que tiene el actor, ¿no es cierto?, que pueden ser de cualquier índole que dispone cada actor para procurar sus objetivos. Este conjunto de recursos puede involucrar la coerción, la persuasión, la influencia, la autoridad, la fuerza, la manipulación. Entonces, son diferentes formas de actuar que pueden tener los actores, y este poder de los actores para ver cómo influencian dentro del conflicto y dentro del contexto conflicto es muy importante tomarlos en cuenta, porque en base a eso vamos a poder ver cuáles son las formas de relacionarnos con los respectivos actores, y vamos a ver también que hay diferencia entre los actores de acuerdo a la forma en que se suman o no se suman al programa o proyecto respectivo. Adelante, por favor. Pero antes veríamos, para analizar los actores, es importante percibir los objetivos y valores divergentes, así como las relaciones de poder asimétricas entre los distintos actores. Y para eso se hace vital tomar en cuenta las posiciones de los actores, los intereses y las necesidades. Las posiciones son lo que afirmamos.
es el discurso con el que tratamos de defender nuestra posición en relación a un determinado conflicto. Expresamos nos manifestamos públicamente. Es la parte más dura. Las posiciones es la parte más dura y es la parte que hay que ir ablandando paulatinamente. Y vamos a ir ablandando en la medida que vayamos tocando intereses, que son motivaciones, preocupaciones, temores, mucho más concretos, mucho más específicos, y es lo que deseamos alcanzar. No es lo que afirmamos, sino lo que deseamos alcanzar. Y también, cuando bajamos a las necesidades, ya son los requerimientos vitales de los actores. Es el bienestar, la libertad, la justicia. Es lo que debemos conseguir, lo que debemos defender y lo que no podemos rifar. Entonces, en este posicionamiento, en este PIN, ahí vamos a ir descubriendo estas afirmaciones, esos intereses, esas necesidades, y ahí vamos a ir viendo cómo podemos lograr, ¿no es cierto?, ir encontrando intereses comunes, necesidades comunes, que van a atenuar la situación de esas posiciones duras, férreas, que pueden existir en un principio en el conflicto. Y esa posibilidad de conseguir intereses y necesidades las vamos a conseguir a través de métodos alternativos, del diálogo, de la negociación, de la conciliación, de la mediación, porque nos van a ayudar a encontrar de mejor forma cuál es realmente el fin del conflicto. Adelante. Dentro de la participación de los actores, Juan Pablo Lederach plantea esta pirámide de actores, donde están los sectores de representantes, el sector de decisión, el de arriba, el de la cúpula, el sector más bien intermedio, un nivel intermedio, que es un nivel de conexión, es un cuello, digamos, entre la cúpula y lo que significa la expresión de posiciones firmes de las bases. Entonces, este nivel intermedio juega un rol muy importante y es importante porque además tiene la posibilidad de contactarse hacia arriba, de contactarse hacia abajo y también de contactarse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, dentro de del campo en el que se desarrolla. Entonces, son actores bien que hay que saberlos distinguir, hay que saberlos captar por su discurso, por su forma de acción, que esté relacionada con los objetivos que justamente tenemos más bien de encuentro, de paz, etc. Entonces, con ellos se puede trabajar y ellos pueden ser los quienes estratégicos que ayuden, que coadyuven para que nuestra propuesta pueda desarrollarse de la mejor forma. En Tarija hemos hecho eso. Hemos tomado contacto con facilitadores que estaban a un nivel más que todo intermedio, pero también con sectores de base, que han sido los que en realidad han ido logrando que el proceso pueda ir encontrando un rumbo y pueda ir encontrando objetivos y pueda ir encontrando metas, permitiendo, digamos, encuentros, permitiendo la posibilidad de análisis de aspectos que les interesaba a los que estaban involucrados en este proceso. Entonces, es muy importante también tomar la pirámide de actores como un aspecto para ir distinguiendo esos quienes estratégicos y también ir viendo las fortalezas del sector de bases y también ir viendo con quienes del sector popular podemos tomar contacto para tener posibilidades de relacionamiento que apoyen los procesos de paz que estamos tratando de construir. Adelante. Aquí hablábamos de actores, entre los actores claves que puedan haber dentro de un espacio territorial o dentro del contexto en el que se desarrolla nuestro programa, proyecto, están los actores antagónicos. Aquellos que están en contra de la propuesta porque perciben que sus intereses se ven afectados. O muchas veces no han contado con la información necesaria.
o por una cuestión de inercia y rivalidad histórica, como dinamizadores o la temática de cambio, ellos prefieren mantenerse en una posición contraria. Están los actores oscilantes. No obstaculizan, pero tampoco apoyan. Pueden cambiar de posicionamiento. Pasan a ser un actor antagónico, dinamizador, en atención a sus intereses. Y los dinamizadores son los comprometidos en contribuir al cambio deseado. Existe afinidad en sus intereses y espacios de relacionamiento y alianzas estratégicas entre ellos, entre los que están dinamizando el programa proyecto. Una vez que identificamos todos estos actores, se podrá configurar estrategias para acercarlos, de acercamiento, incidir sobre los protagonistas que coadyuven a acercar a los oscilantes, tratar de ver cómo podemos ir evitando que los actores antagónicos puedan afectar negativamente dentro de la propuesta y afianzar alianzas con los actores dinamizadores. Entonces, una vez que tenemos esta posibilidad de reconocer quiénes están a favor, quiénes están oscilando, quiénes están en contra de la propuesta, se puede hacer también los trabajos respectivos, se puede ir viendo cómo neutralizamos sobre todo a los antagónicos para que no crean problemas, cómo nos acercamos también a ellos, ¿no es cierto? Y la neutralización no tiene que ser alejándolos necesariamente, sino teniendo también formas de relacionamientos, de comunicación, para que paulatinamente vayan entendiendo, sobre todo aquellos que no disponían de información necesaria, para que vayan acercándose a la propuesta que estamos tratando de llevar a cabo. Adelante. Ahora vamos a entrar a las fuentes de tensionamiento, elementos conectores. Las fuentes de tensionamiento también se conocen como conectores y divisores. Adelante, por favor. Y los elementos divisores y conectores están presentes en todos los contextos respectivos que podamos o que hayamos trabajado. También pensemos en las experiencias que hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces, seguramente vamos a ver que sí, que esto coincide. Los elementos divisores son fuentes de tensionamiento, son situaciones ocasionadas por patrones de conducta muchas veces discriminatorias, relaciones inequitativas de poder, distribución económica injusta, vulneración de los derechos humanos, incumplimiento de normativas, corrupción u otras causas que provocan fraccionamiento entre los sectores. Incluye a todos aquellos actores que utilizan factores y recursos para mantener la polarización existente entre las partes del conflicto. Y los conectores o capacidades de paz son sistemas, entidades, actitudes, eventos, ocasiones, símbolos que unen a la gente e instituciones, que a las instituciones. Se interrelacionan con actores que edifican la paz, buscando transformar los conflictos sin violencia, conformando alianzas locales para la paz y construyendo posibilidades para el diálogo con medidas que creen confianza y seguridad. Adelante. ¿Cuántos tengo? Todavía tengo unos minutitos, ¿no? En los factores de análisis del conflicto. Cuando se presenta un conflicto, vamos a analizar primero aquí en el triángulo la situación, el estado en el que se encuentra el conflicto, de escalamiento, desescalamiento. Vamos a analizar la conducta, refleja las formas de actuar y el comportamiento de los actores. Vamos a tomar en cuenta las actitudes, que reflejan la intervención de los actores y factores externos en el contexto conflicto. Y una vez que tomamos en cuenta estos aspectos, comenzamos a trabajar esta serie de factores también en cuanto a qué actores, quiénes son los diversos actores internos y externos en el conflicto, cuáles son sus cuestionamientos, cuáles son sus factores subyacentes, las necesidades de las partes, sus temores también.
¿Cuál es el alcance, la extensión de los efectos del conflicto? Tanto dentro como fuera de su alcance de acción. ¿Cuáles han sido los anteriores intentos de acuerdo? ¿Cuál es el historial del conflicto? Y alguna vez, cuento como experiencia, esto ha sido muy importante, la actuación es el saber cuál es el historial, porque muchas veces nos quedamos en el momento en que está viviendo esa situación. Y no entendemos que en años pasados o en gestiones pasadas, puede ser décadas, puede ser más o menos, han habido ya situaciones que se han dado y que han dado lugar a ese mismo conflicto, y hay que saber qué es lo que pasó en aquel momento. ¿Es algo que está pasando ahora o es algo nuevo? Entonces, eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Las fases intensivas, es posible establecer las fases del conflicto. ¿Qué fases del conflicto nos encontramos? ¿Qué actores y equilibrios de poder existen? ¿Cuál es la naturaleza y magnitud del equilibrio de poder entre las partes? ¿Cuál es la capacidad de los recursos y capacidades actuales de las partes? ¿Y cuál es el estado de naturaleza? ¿Cuál es el estado de las relaciones? ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones entre los respectivos contendientes de un conflicto? Adelante. Además de hacer este análisis, es importante ver las causas del conflicto. Estas causas del conflicto son necesarias para interpretar las situaciones del conflicto y su dinámica, y es necesario considerar aspectos identitarios, culturales, históricos, los valores, los roles de género y las interpretaciones de los conceptos de paz y justicia. Por eso que tomamos como aspectos a tomar en cuenta como causas de los conflictos las diferencias de valores y creencias políticas, culturales, identitarias, la incompatibilidad de intereses, la diferencia de percepciones, los bienes o recursos en juego, las fuerzas estructurales inequitativas que están presentes, las deficiencias en la comunicación, la afectación del espacio seguro. Entonces, esto nos permite también tener un acercamiento muy importante con cuáles son las causas que están ocasionando un determinado conflicto. Adelante. Y dentro de esa relación y ese análisis, el tema comunicacional es vital. Y el tema comunicacional, dentro de lo que significa la gestión constructiva del conflicto, es fundamental. En esta ocasión nos vamos a reducir a esta explicación muy concreta y específica, pero cuando ya entramos a analizar el conflicto, tenemos que tomar muy en cuenta diferentes aspectos comunicacionales que están presentes y que son fundamentales para el escalamiento o desescalamiento del conflicto. Porque así como en la guerra, la paz es la primera que muere, en el conflicto es la comunicación la que muere. Cuando comienza el conflicto, las partes comienzan a alejarse, comienzan a situarse en posiciones de distanciamientos, ¿no es cierto? Y eso, habitualmente, las primeras causas del conflicto se relacionan con esas dificultades de comunicación. Con las personas dejan de hablar, con quienes se sienten enfrentados, y solo se relacionan con las que se encuentran apoyo o complicidad con los objetivos que plantean. En el conflicto es muy importante que las partes establezcan lazos de comunicación para desestimar percepciones erróneas y contribuir a desescalar el conflicto. Pasamos. Para llevar a cabo la propuesta del GPCC, se puede trabajar en el conflicto o se puede trabajar sobre el conflicto. En el conflicto, cuando trabajamos en el conflicto, estamos utilizando un GPCC básico, con aspectos que nos permitan adentrarnos dentro de una problemática contextual donde pueden existir algunos conflictos.
Pero si este escalamiento del conflicto cada vez se agudiza, etcétera, tenemos que trabajar lo que vamos a ver posteriormente sobre el conflicto. Es decir, un GPCC integrado. ¿Qué es el trabajar en el conflicto? ¿Qué es un GPCC básico? Es el que nos permite desarrollar escenarios, anticipar opciones de prevención de forma consensuada, de sensibilizarse y prepararse ante posibles situaciones de tensión para reforzar conectores y atenuar divisores, realizar análisis periódicos del contexto de conflicto, utilizando diversos instrumentos, desarrollar capacidades para la gestión de los conflictos, intensificar procesos de información y comunicación y aplicar métodos alternativos de solución de conflictos, el diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación. Adelante. Pero, como decía, pero si el conflicto se va acentuando, ya el escalamiento es mucho más fuerte y hay enfrentamientos, hay situaciones que son realmente donde la gestión tiene que ser muchísimo más profunda, tiene que profundizar más bien una serie de aspectos, una serie de instrumentos y tomar en cuenta una serie de asuntos críticos, ¿no es cierto?, para poder ir desarrollando planes consensuados, para poder analizar en profundidad las causas del escalamiento de este conflicto, generar espacios de negociación, mediación, conciliación también, promover procesos de cambio constructivo, incluyendo soluciones inmediatas. El horizonte para el cambio es de mediano y largo alcance y es intencionalmente una respuesta a la crisis, más que dejarse conducir por esta. Y la transformación aborda tanto el episodio como el epicentro del conflicto. Generalmente, cuando trabajamos en el conflicto, trabajamos más que todo el episodio del conflicto. Si nos hacemos tomamos la figura del iceberg, en el conflicto, los episodios, la punta del iceberg, lo que se ve, lo que se puede tratar, lo que se puede analizar, lo que se puede atenuar, lo que se puede buscar formas de ir encontrando posibilidades de que los actores puedan tener dentro de lo que significa su PIN, que sus posicionamientos vayan disminuyendo, que sus intereses vayan comulgando con los intereses del otro, y también que las necesidades, ¿no es cierto?, se vayan encontrando. Entonces, ahí trabajamos básicamente el episodio. Pero cuando trabajamos el epicentro, trabajamos las causas estructurales del conflicto, las causas de fondo del conflicto, ¿no? Causas estructurales que están relacionadas con aspectos económicos, culturales, políticos, sociales, de fondo, y que hay que ir encontrando la forma de ir teniendo un conocimiento a mayor profundidad para poder gestionar conflictos de esa magnitud. Adelante. En el tratamiento del conflicto, dependiendo del tratamiento de la gestión que hagamos del conflicto, si lo que nos interesa es transformar el conflicto, dar un salto cualitativo de lo que es el conflicto, entonces estamos hablando de unas propuestas constructivas que tienden a ampliar la visión y descubren nuevos temas de importancia, visibilizan con mayor profundidad los problemas que existen, incrementan el interés en temas relevantes, abren y mejoran mecanismos de comunicación, permiten liberar y acoger emociones contenidas, ayudan a generar puentes de entendimiento entre las personas o fomentan el aprendizaje mutuo, el aumento de la autoestima y la capacidad de cooperar. Pero si gestionamos de una forma destructiva, si nos quedamos en los posicionamientos, si no hacemos ningún esfuerzo
por analizar los intereses que tenemos, sino lo que importa es nuestro discurso, nuestra posición, que puede ser política, ideológica, etc. Entonces, entramos a situaciones destructivas en el tratamiento del conflicto. Desvía energía y desenfoca los asuntos importantes, afecta la autoestima y moral, polariza las diferencias, reduce la apertura de cooperación, bloquea mecanismos de comunicación, profundiza diferencias y alienta o produce conductas irresponsables y a veces muy agresivas. Entonces, también es muy importante que la propuesta de las que estamos hablando para la gestión del conflicto y para la gestión de los proyectos sensibles al contexto conflicto están marcadas dentro de una propuesta constructiva, ¿no es cierto? De entender el conflicto como algo que más bien no es algo negativo, sino es algo que nos puede servir para buscar cambios trascendentales en un determinado contexto en el que estamos trabajando. Adelante. Y finalmente, entramos a hablar de la institución ejecutora. La institución ejecutora del proyecto, que pueden ser instituciones, ONGs, que pueden ser organizaciones sindicales, que pueden ser universidades, que pueden ser también acompañadas por la cooperación internacional en algunos aspectos. Pero estamos hablando fundamentalmente de la institución ejecutora del proyecto, de los que van a ejecutar el proyecto. Y este campo de análisis es fundamental porque tiene que ver también con la capacidad organizativa, la autoevaluación, la gestión transparente y los mensajes éticos que transmite. Se requiere una apropiación interna. Los que van a llevar a cabo la propuesta se tienen que apropiar de la propuesta. Una reflexión autocrítica, un desarrollo de capacidades, unas relaciones de cooperación. En el caso de Tarija Dialoga, hemos trabajado instituciones como la Fundación UNIR, Idea Internacional. Hemos trabajado también con otras instituciones del contexto tarjeño. Y lo que hemos hecho es buscar formas de apropiarnos del trabajo que vamos a realizar. No necesariamente hemos coincidido con todo el proceso, con todos los aspectos del proceso. Hemos necesitado en muchos momentos una reflexión, hemos necesitado una autocrítica, hemos necesitado darnos cuenta de que no estábamos ubicándonos bien en el contexto en el que estamos trabajando. Y de pronto ese tipo de situaciones, ese tipo de análisis, de desarrollo de capacidades y relaciones cooperativas que hemos tenido entre los que hemos tratado de llevar a cabo el proceso, juntamente después con las universidades que se suman y las que se suman con fuerza importante y las que dan vigor al proceso, que son las universidades, y también los facilitadores con los que hemos trabajado. Con todos ellos hemos venido trabajando, discutiendo, analizando y encontrando, buscando formas de encuentro, formas que nos fortalezcan. Porque si esta institución ejecutora del proyecto va a estar debilitada, va a estar con una serie de deficiencias en cuanto al conocimiento del propio contexto, en cuanto a la forma de actuar, de gestionar un determinado contexto conflicto, entonces estas instituciones se van a ir contradiciendo en su discurso y en sus planteamientos y van a ir creando más bien desconfianza. Y pueden ser más bien, en vez de ser conectores, se pueden convertir en divisores. Entonces es muy importante que la institución ejecutora del proyecto tenga mucha consistencia en lo que va a hacer, mucha consistencia en cuanto a sus planteamientos, en cuanto a su análisis, para que realmente permita la confianza de los otros actores con los que vamos a trabajar. Y en esa medida es muy importante los mensajes éticos, implícitos y explícitos, la pertinencia, el respeto, el pluralismo, la creatividad,
la excelencia, y son formas de comunicación verbal, no verbal, que muestran la coherencia institucional, a través de la cual se reconoce y se valora la entidad para la forma de ser y hacer. Esta coherencia institucional es muy importante dentro del principio de no hacer daño, de la acción sin daño. Porque si somos incoherentes entre lo que hacemos y decimos, estamos causando daño. Estamos causando daño. Y eso puede generar que el conflicto o que la situación en la que se encuentra el contexto se agudice. Porque muchas veces la forma de actuar de las instituciones puede tener esas contradicciones. Por eso hay que ser muy coherente, hay que tener mucha coherencia para lograr entrar dentro de ese principio de la acción sin daño, que es un principio fundamental que hemos hablado anteriormente. También es necesario comprender sus omisiones y mensajes que podría ir en contradicción con los valores que desea fomentar, reduciendo su credibilidad y la eficacia de sus acciones. Mary Anderson, por ejemplo, daba un ejemplo en cuanto a este tema de las instituciones y sus contradicciones que pueden tener. Las instituciones que estaban trabajando en una situación de conflicto, en un conflicto bélico, donde había enfrentamiento, etcétera, hablaban de paz y por supuesto que decían que el uso de armas está creando una serie de problemas y que hay que evitar el uso de armas sobre todas las cosas. Perfecto. Pero de pronto, en una reunión a la que asisten los representantes de la institución, donde estaban los diferentes actores en conflicto, llega el representante de la institución, juntamente con una serie de acompañantes, y entre los acompañantes estaba gente armada, para defender, para proteger al representante de la institución. Entonces ahí nos estamos contradiciendo totalmente, ¿no es cierto? Hay una contradicción total, una contradicción que hace daño. Y por eso esos mensajes éticos, implícitos y explícitos deben ser muy claros y las instituciones debemos tomar muy en cuenta eso para lograr la confianza respectiva, el respeto, ese pluralismo y la creatividad que hablábamos anteriormente. Finalmente, las condiciones en la institución ejecutora del proyecto, tiene que haber una apropiación interna para integrar el enfoque del GPCC, tiene que haber ejercicios periódicos de reflexión, aprendizaje, de análisis permanente, continuo, de desarrollo de capacidades en el personal, en el equipo, establecimiento de relaciones y acciones de cooperación, y la elaboración de un análisis contextual que requiere de un dinamizador o de una dinamizadora que facilite el proceso de una forma sistemática y colaborativa. Muy bien, con eso terminaría la explicación sobre lo que es el GPCC. Muchísimas gracias por su atención. Antonio, muchísimas gracias. Ha sido una explicación realmente muy interesante respecto a este enfoque estratégico que además es muy oportuno. Estoy segura de que muchos quisiéramos estar en un ambiente esencial para poder comentar sobre lo que nos has hablado ahora, no solamente hacerte preguntas, sino para darte nuestras percepciones sobre esta temática. Nos has brindado pautas además para la aplicabilidad de este enfoque y es sumamente interesante ponerlo en práctica. Vamos a iniciar con esta rondita de preguntas. Ya tenemos varias preguntas. Conforme nos dé el tiempo, vamos a hacerlas todas las que nos puedan escribir en el chat, ya sea en el chat o en la ventanita donde dice preguntas y respuestas. Celina, ¿sí? Estimada Celina, también si pudieran conocer sus percepciones, también sería interesante, además de las preguntas que pueden existir, pero las percepciones también pueden enriquecer, ¿no es cierto?, este diálogo que vamos a tener, porque también esas percepciones seguramente están basadas en experiencias diferentes y experiencias importantes que pueden enriquecer esta reflexión que estamos teniendo. Claro que sí. Entonces vamos a ir
leyendo las preguntitas que tenemos. Voy leyendo dos y las vas respondiendo y posteriormente dos nuevamente. Carlos Zavala Ugarte nos dice: felicitaciones por su exposición. En el actual contexto, ¿cómo podemos instalar un diálogo en el que las partes enfrentadas solo quieren eliminar a su oponente? Y Fran Salas pregunta: buenas noches, ¿cómo podemos evitar las situaciones destructivas? Adelante, Antonio. Sí, evidentemente, el actual contexto que estamos viviendo y que estamos viviendo desde hace un tiempo atrás en el país es de polarización. Y esta polarización también se traslada a las respectivas regiones, a los respectivos departamentos, a los respectivos municipios, ¿no? Porque es una polarización que tiene sustento en posiciones ideológicas, en políticas, en formas de ver la forma de construir un país. Y en ese sentido, se aferran a una serie de discursos, se aferran a una serie de posicionamientos, ¿no? Y dejan de ver muchas veces los intereses globales, generales de ellos mismos, de las organizaciones que representan estas posiciones, y sobre todo de los intereses de la población en general y de las necesidades fundamentales que tiene esta población. Y en la medida que estamos insertos dentro de un marco democrático, que es lo que estamos tratando de mantener, y aparentemente unos y otros indican de que sí, ese es el objetivo, lo que tenemos que hacer es tener algunos principios fundamentales en cuanto a lo que significa el Estado de Derecho, en cuanto significa la defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto? Que no sean derechos humanos izquierdos o derechos, sino derechos humanos universales, que hay que defender con los que tenemos que defender a uno o a otro, ¿no? Y con los que tenemos que tratar de buscar más bien los encuentros. Las formas, tenemos que utilizar métodos alternativos que permitan buscar espacios de encuentro con las partes a través de los diálogos, a través de la mediación, a través de la negociación, a través de la conciliación. Y tenemos que fundamentalmente la población que está en desacuerdo con hechos de violencia y que más bien quiere ir construyendo un espacio de un contexto que esté enmarcado dentro de una cultura de paz, tenemos que fundamentalmente también lograr vínculos comunicacionales mucho más estrechos, tenemos que ir bajando los prejuicios sobre los otros, tratando de respetar los aspectos identitarios, culturales de unos y de otros, y ese respeto mutuo es el que también nos va a permitir ir encontrándonos, y logrando atenuar esas diferencias que en este momento nos pueden llevar a un escalamiento del conflicto, y más bien buscar formas de ir desescalando el conflicto. Ahora, para situaciones tan conflictivas como las que nos encontramos, hay que hacer una exploración de la situación, hay que hacer exploración sobre el horizonte del futuro, y hay que hacer una exploración sobre el desarrollo del proceso de cambio, tomando en cuenta los aspectos personales, relacionales, culturales, estructurales, tomando en cuenta lo que decíamos antes, el episodio y el epicentro. Entonces, hay que ver el conflicto en su verdadera magnitud y con una propuesta transformadora. Bien. La otra pregunta era, ¿qué hacemos para no ser destructivos? ¿No? ¿Cómo evitar las situaciones destructivas? Justamente las situaciones destructivas las podemos evitar siendo conscientes de que el posicionamiento con el que estamos actuando es un posicionamiento duro y polarizador, que no toma en cuenta las necesidades básicas con las que deberíamos tratar, o los intereses fundamentales que deberíamos tratar, y nos aferramos a ese posicionamiento, nos aferramos a ese discurso, nos aferramos
que puede ser discurso político o discurso doctrinal, y en esa medida lo que tratamos es de ir imponiendo y ganando espacios, pero con ese discurso, ¿no? con ese enfoque, dejando a un lado los enfoques diferenciados que pueden existir, que están presentes dentro de ese contexto, y son los que hay que tomarlos en cuenta para buscar la construcción. Porque si seguimos cerrados en lo nuestro, el aspecto destructivo se va a mantener. Entonces tiene que haber una ampliación, tenemos que tener una amplitud en cuanto a la forma de entender el contexto y también de gestionar de forma transformativa y constructiva el conflicto. Bien. Willen Gareca pregunta, ¿cómo sobrellevar un conflicto promovido por el Estado que maneja los poderes? ¿Es como ir contrapendiente? Y Misael Gareca pregunta, ¿qué importancia tiene el conflicto como factor motivación en conseguir una meta? ¿Qué importancia tiene el conflicto, no? Sí. ¿Qué importancia tiene el conflicto como factor motivación en conseguir una meta? El conflicto que manejan, primero en cuanto al conflicto que manejan los que están en el poder, ¿no es cierto? La forma en que manejan es fundamentalmente muchas veces utilizando algunos principios fundamentales que debe tener un Estado democrático, ¿no? Utilizando negativamente esos principios, tratando de imponer posiciones, tratando de interpretar las normas y las leyes de acuerdo a las conveniencias que uno puede tener, tratando de cooptar a los demás poderes del Estado, tratando de buscar una hegemonía absoluta, ¿no? Cuando la idea que esos poderes del Estado sean autónomos, tengan sus propios espacios y sus propias formas, y por eso son poderes del Estado también, entonces tengan su propia forma de actuar, eso da la posibilidad de que el Estado en su conjunto vaya encontrando espacios democráticos, porque vamos a ir teniendo que lidiar con posiciones que no necesariamente son las nuestras, pero que sí forman parte de esa sociedad en la que estamos trabajando y de esa sociedad en la que estamos construyendo una propuesta política. Entonces, si nos cerramos en nuestros espacios, convicciones y en nuestra propuesta ideológica, no vemos nada. Y evidentemente ahí nos chocamos contra todos y ahí evidentemente se pueden dar lugares de escalamientos de conflicto, se pueden dar lugar a situaciones de alta violencia, ¿no? Y desgraciadamente, desconstruir todo este proceso democrático que se ha venido construyendo, porque para encontrarnos desde 1981 en el proceso democrático hemos tenido muchos problemas, muchos desniveles, bajadas, subidas, contradicciones, problemas de partidos que también querían imponer sus posiciones en contra de las necesidades humanas, con posiciones muy favorables a sectores económicos, productivos, etcétera, etcétera. Entonces hemos ido pasando, hemos ido descubriendo la necesidad de buscar encuentros, de ir buscando una justicia social, de ir buscando la necesidad de satisfacer esas necesidades humanas fundamentales, ¿no? Para lograr un acercamiento entre todas las partes y entre todos los actores de una determinada sociedad. Entonces, es el momento de contribuir a que esta situación de polarización no suceda y de buscar por todos los medios posibles las posibilidades de utilizar los métodos alternativos, de utilizar la posibilidad de llamar a un diálogo nacional, etcétera, etcétera, con diferentes actores que están dispuestos a apoyar una propuesta constructiva y una propuesta dentro de ese marco
de construcción de cultura de paz. Francisco Javier Varas pregunta, ¿puede precisar el rol de los comunicadores en el conflicto? Y una pregunta más o menos que va por ahí también de Soraya Salinas, que pregunta, ¿la comunicación en qué medida la resolución de conflictos sociales? La comunicación es fundamental, ¿no? Como decíamos anteriormente, en la guerra lo primero que se corta es la paz. Cuando hay una guerra, lo primero que se corta es la paz. Y en un conflicto, lo primero que trata de cortarse es la comunicación entre las partes. Entonces, el rol que tiene la comunicación, el rol cuando nosotros vamos a tratar de motivar espacios de diálogo, espacios de negociación, de espacios de mediación, tenemos que tomar muy en cuenta el aspecto comunicacional, sobre todas las cosas. Es un rol fundamental que juega, que puede desvirtuar el proceso que queremos realizar o puede más bien aportar para lograr que los diferentes sectores vayan encontrando formas de entendimiento, formas de relacionamiento a través de una propuesta comunicacional. Yo me acuerdo que cuando realizábamos el proceso del diálogo, lo que hemos buscado es la comunicación entre los actores que formaban parte de los diálogos, ya sea ciudadanos o de los diálogos de visiones compartidas. Y la metodología con la que hemos utilizado justamente era esa, buscar la mejor comunicación entre los diferentes actores, respetando sus diferencias que pueden existir, pero buscando una comunicación basada en el respeto, ¿no? Basada en el respeto del uno respecto al otro, basada en la posibilidad de escuchar al otro, ¿no? Y no de querer imponer siempre en base a tu discurso verbal todo lo que a vos se te viene en la cabeza, sino que también escuchemos al otro, sepamos qué está queriendo decir, cómo podemos conocer más al otro. Entonces ahí entra la comunicación verbal, paraverbal, no verbal, que es fundamental dentro de un proceso comunicacional. Entonces hay que ir construyendo una propuesta porque esa es la base. Y decía que dentro de esa propuesta de diálogo, si bien nos centramos en la comunicación dentro de las personas que formaban parte de los diálogos propiamente, fuimos un poco, en principio, cuidadosos con la comunicación a través de los medios de comunicación. Porque entrábamos a un contexto donde había polarización, donde había conflicto, donde había situaciones de tensionamiento. Y había que cuidar que los medios no le den otra perspectiva a este proceso que queríamos realizar. Entonces, teníamos que tener cuidado en eso. Y después, en la medida que ya nos hemos ido consolidando, hemos ido pasando a otras etapas del proceso, ha habido apertura con los medios de comunicación. Y en este momento, la televisión universitaria está transmitiendo, por ejemplo, este diálogo que tenemos, y también ayer creo que han transmitido, no sé si hoy día, pero bueno, la idea es abrirnos. Ahora es el momento de abrirnos, ahora es el momento de llegar a la mayor cantidad de personas, ahora es el momento de que si vamos a hacer un diálogo, por ejemplo, en Tarija, va a tener otras características, otras condiciones. Pero esto es un proceso y hay que saber manejar ese aspecto comunicacional con los cuidados respectivos, porque las distorsiones que se pueden dar pueden echar a bordo todos los objetivos que nos hemos podido trazar para encontrar caminos de encuentro. Javier Márquez nos dice, buenas noches, doctor Antonio Aramayo. ¿Cómo se aplicaría la acción sin daños y el conflicto existente entre el gobierno nacional y la expresidenta Áñez y sus ministros? ¿La acción sin daños es una situación ideal a la que debemos esforzarnos por llegar? Y tenemos otra pregunta del DICIT que dice, ¿cómo este enfoque ayuda a interactuar en grupos de poder que son conflictivos y solo ven propios intereses? En cuanto a la acción sin daño,
si es que queremos implementar, tenemos que tratar de tratar de evitar de empeorar el relacionamiento de las partes a través de discursos que fustiguen el uno al otro, ¿no? Que traten de mostrar que yo tengo la razón y tú no tienes, y que tú estás cometiendo una arbitrariedad y tú no, o tú la cometiste, pero ahora estás cometiendo tú. Entonces, esos tus, yo, esos discursos, esa forma de actuar es la que va a ir empeorando la situación. Esas formas de cerrarse con posicionamientos rígidos, ¿no? Donde uno tiene la verdad absoluta y el otro está totalmente erróneo y está totalmente errado. Entonces, bueno, crea la acentuación de esa polarización. Y yo creo que una de las formas de ir encontrando esta posibilidad de ir atenuando la polarización existente en base a algunos principios reconocidos por toda la ciudadanía, como los derechos humanos, como la propia constitución política del Estado, que está vigente, que da normas, que orienta, que dice qué es lo que se debe hacer, cómo deben conformarse los poderes, cuál debe ser la relación con los poderes, cuál debe ser la participación ciudadana, cuánto tiempo dura un mandato de gobierno. Ahí están los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Es la ley de leyes. Esa ley de leyes la tenemos que elevar, ¿cierto? La tenemos que elevar de rango. Es la ley de leyes. Y no manosearla, porque ahí nos vamos perdiendo, sino más bien respetarla e interpretarla, tal como se discutió en aquella Asamblea Constituyente que da lugar a la aprobación de esa Constitución. Entonces, en esa medida, teniendo también las normas y la norma fundamental de leyes como base de actuación, los derechos universales como base de actuación, el respeto mutuo entre las partes encontradas y la necesidad de ir pensando fundamentalmente, más que en las posibilidades de poder de unos y de otros, en las necesidades humanas de la gran parte de la población que está empobrecida y que necesita de un Estado al servicio de esas mayorías. Carlos Rico Solís nos dice, deseo felicitar a Antonio Aramayo por una certera exposición, ya que en 50 años gestionando proyectos públicos he vivido todo lo indicado por Aramayo. Pregunto, ¿no cree usted que la base de ejecución de un programa o proyecto sin daño es el respeto a la propiedad privada con principios y valores? Y Sí, otra pregunta de Marcia Ramal que dice, ¿cuál el alcance de derechos humanos en generar mecanismos de solución y mayor beneficio para los actores en conflicto, tanto interno y o externo? Felicidades, gran exposición. ay, ya me olvido de las preguntas. Voy la, de la, nuevo, voy de nuevo a la primera. la primerita, a ver, acá me la primerita. A ver, Es, Carlos Rico pregunta, ¿no cree usted que la base de la ejecución de un programa o proyecto sin daño es el respeto a la propiedad privada con principios y valores? sí, lo que yo decía anteriormente es que tenemos una ley de leyes, que es la Constitución, que ha sido aprobada por toda la ciudadanía. Muchos estarán totalmente de acuerdo, otros no estarán de acuerdo con todo lo que dice la Constitución, pero es la norma básica, es la ley de leyes que tenemos. Y esa ley de leyes respeta la propiedad privada, por ejemplo. Respeta la propiedad privada. No está, pero también limita, digamos, la posibilidad de utilizar la propiedad privada para enriquecimientos que no están de acorde
con el contexto, el contexto de los diferentes sectores que hacen a una sociedad. Entonces se ponen límites en cuanto a montos, en cuanto a impuestos, etcétera, pero la propiedad privada está como un aspecto fundamental, como un principio constitucional que hay que respetar, ¿cierto? Que hay que respetar. Y el mal uso de esa propiedad privada, sí, podrá ser en su momento, formará parte de una sanción a través del Código Civil, a través del Código Penal, etcétera, etcétera, que también apoyan a esta gran ley de leyes que existe. Para eso existen también normas, y esas normas son las que se van aplicando. Pero en sí, en principio, la propiedad privada está respetada por la Constitución Política del Estado. La otra pregunta. La otra pregunta era de Marcia Román, que decía, ¿cuál era el alcance de derechos humanos en generar mecanismos de solución y mayor beneficio para los actores en conflictos, tanto interno y o externo? Sí, los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, y los derechos humanos que se han ido construyendo de acuerdo también a los avances de la sociedad, los derechos indígenas, los derechos medioambientales, etcétera, etcétera, nos permiten tener un bagaje de instrumentos y de herramientas para buscar el encuentro entre las partes y también para orientar el comportamiento de las personas y de la sociedad en su conjunto. Los derechos humanos se convierten en una piedra angular fundamental, ¿no es cierto? Y estas normas internacionales, estos derechos internacionales, derechos humanos que tienen aprobación global, la propia Constitución del Estado, no me acuerdo el artículo, pero sí la propia Constitución Política del Estado en vigencia dice, si es que hubiese alguna discrepancia entre algún derecho o alguna normativa nacional, lo que prima son las normas, el derecho internacional, los derechos humanos, ¿no? O las leyes o las normas que se han dictado en el marco de los derechos humanos. Eso dice la propia Constitución Política del Estado. Entonces, su importancia es vital, y también yo creo que ha habido una tergiversación de los derechos humanos que se ha utilizado también dentro de propuestas ideológicas, ¿no es cierto? Tratando de decir los derechos humanos solamente es para unos, no para otros. Los derechos humanos son universales y todos los ciudadanos y ciudadanas tienen la posibilidad de ir hacia un derecho que ha sido violado, sustituido, tienen el derecho de apelar a través de sus derechos humanos universales, que forman parte también del reconocimiento que hace nuestra Constitución a los mismos. Este es un comentario de Edgar Rendón que dice, muy importante la exposición, gran parte de los temas irresueltos es por las carencias de administración de los conflictos. En Tarija un tema recurrente es el recurrente y resuelto es el de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Una pregunta de Jenny Martínez dice, el movimiento Tarija Dialoga se propone imaginar una Tarija post-gas en el marco de un proceso de profundización de la autonomía en un contexto de política pública nacional que tiende a profundizar el extractivismo y el centralismo. ¿Qué elementos desde este enfoque se debiera tener presentes para minimizar los efectos de posibles conflictos en la relación departamento-gobierno nacional? Me voy a referir a algunos problemas que hemos identificado en el transcurso del proceso que hemos llevado a cabo en Tarija, y cuando hemos hecho todo el análisis de cada uno de los diferentes factores, o también llamados campos de observación, que nos han posibilitado saber cuáles son las causas de los problemas existentes y cuáles también pueden ser los elementos de conexión. En relación al
Al tema económico, por ejemplo, ha salido con mucha fuerza como un elemento de tensionamiento la visión de un desarrollo extractivista y monoproductivo. Pero como contraparte, también ha salido como un aspecto fundamental y como una de las conclusiones de este proceso de diálogos ciudadanos y de visiones compartidas que hemos tenido, la necesidad de un cambio de matriz productiva, la necesidad de una visión integral y sostenible a largo plazo para potenciar nuevas cadenas productivas, por ejemplo. Ha salido como una propuesta. Es una propuesta importante que justamente va en respuesta de esa fuente de intencionamiento en la que está convertido esa visión de desarrollo extractivista y monoproductivo. Entonces, hay una salida, por ejemplo, interesante. En cuanto a servicios públicos, ha habido un problema de tensionamiento, es la ausencia de planificación participativa para la provisión de servicios públicos, un aspecto que estaba saliendo también ahora. Y como un aspecto más bien, como un elemento conector, está la de generar espacios de encuentro y reflexión para analizar sobre intereses y necesidades de los tarjeños y con los tarjeños. En cuanto a temas de justicia y Estado de Derecho, que decía como un elemento, como una fuente de tensionamiento, los órganos del Estado están cooptados por el gobierno central. Y como un conector se planteaba preservar la vigencia del Estado de Derecho como bien común, por ejemplo, ¿no? Se hablaba como dentro de la legitimidad política y gobernabilidad de una corrupción como práctica muy difundida. Es un aspecto que ha salido mucho en el tema de los diálogos. Y se planteaba una gestión pública entendida como un bien común, como un elemento conector, ¿no? Incluyendo regiones, las diferentes regiones tarjeñas, del Chaco, Altiplano, con visión e integración y de la diversidad territorial y social, con líderes y hombres y mujeres y jóvenes con legitimidad que convoquen al diálogo. Han ido saliendo dentro del mismo proceso, han ido saliendo una serie de aspectos importantes. Otro aspecto dentro de la seguridad ciudadana planteaba que hay violencia, la violencia ha permeado diferentes sectores, habiéndose naturalizado. Esto no solamente es en Tarija, sino a nivel del país, ¿no? Y como conector se planteaba incidir en la educación y promoción en derechos humanos y en la cultura de paz en área rural y urbana. Entonces, se va encontrando a través de los diálogos, se va encontrando las salidas y se va encontrando los elementos conectores que nos van a permitir diseñar un rumbo de encuentro y un rumbo que permita ir avanzando de forma conjunta, atenuando esas polarizaciones que todavía están presentes, por supuesto, pero que hay que seguir atenuándolas a través de métodos alternativos de resolución de conflictos. Tenemos una pregunta de Walter Chavarría de Yacuiba y nos dice, entre actores encontrados, ¿será conveniente introducir elementos disuadores a las partes? Sí, pero lógicamente que este es un proceso, porque si cometemos el error de juntar a las partes, ahorita que están polarizadas, y mañana tenemos la reunión, llamas a la reunión y se van a sacar la mugre y se va a acentuar el problema, ¿no? Entonces hay que buscar procesos para ir encontrando formas de relacionamiento. Cuando quisiéramos, por ejemplo, tener un diálogo entre estos dos sectores que están encontrados, tenemos que hacer un proceso previo de relacionamiento con cada uno de los sectores y al interior de los sectores, porque al interior de los sectores vamos a ir encontrando posiciones que son más duras que las otras dentro de los sectores. Hay posiciones más duras, de mayor enfrentamiento, y hay otras posiciones que más bien están buscando formas de atenuarlas, formas de ir buscando un punto intermedio en un sector, y también lo mismo sucede en el otro sector. Entonces, primero se hace un trabajo interno en cada uno de esos sectores para que en un momento determinado algunas personas clave, representantes de un lado y del otro, se puedan sentar a tener un primer encuentro.
pero a personas clave. Y esas personas claves son aquellas personas que están más abiertas a buscar atenuar la conflictividad, que va a haber en un lado y que va a haber en otro lado. Entonces, es un trabajo previo que hay que hacer. Y justamente a raíz de eso, ¿sí?, va avanzando paulatinamente dentro de ese proceso de relacionamiento y de encuentro, que no es de corto plazo, sino es a veces de mediano y a veces hasta de largo plazo. Y eso hay que tomar en cuenta también, si es que queremos hacer un buen trabajo de encuentro. Si vamos a querer apresurar las cosas y buscar, mañana mismo encontramos a este y a este, que se junten, este y este, y se van a sacar la mugre y se va a convertir el problema, se va a acentuar el problema. Entonces, hay que entender procesos, hay que entender procedimientos, hay que entender formas de encuentro y sobre todo formas de comunicación que permitan estar en un lado y estar en el otro lado para ir atenuando ese fuego que está prendido y que hay que ir apagándolo paulatinamente. Sol nos dice buenas noches, muchas felicidades al expositor. Y Nils Puerta pregunta, ¿cuál es tu percepción del actual conflicto político del país y cómo crees que es factible abordar una estrategia que permita atender esta situación de fragilidad? Sí, de alguna manera, en el transcurso de las diferentes preguntas que me han hecho, he tratado de responder a esta pregunta, pero lo que plantearía es de que se trata de un proceso de encuentro, de lo que se trata es de lograr que aspectos fundamentales que anteriormente los hemos nombrado, como ser la constitución política del Estado, como ser los derechos humanos, como ser el respeto a las diferentes identidades que existen en el país, como ser evitar el uso de la violencia sobre todas las cosas, y de buscar paulatinamente encuentros que estén enmarcados dentro de esas normativas ya existentes, que no las tenemos que inventar, sino que las tenemos que respetar y que tenemos que buscar los acuerdos en base a esas normas. Y si alguna de esas normas, en algunos casos, nos puede tensionar, buscar la forma de hacer los cambios respectivos a través de procesos legalmente establecidos para ello, ¿no?, y las instancias también establecidas para ello. Y por otro lado, que evitar que todas las decisiones se tomen, cuando hablamos de la pirámide de Lederach, que se tomen a ese nivel de decisión, sino que también hay una participación de los niveles intermedios y una participación de las bases, para que desde arriba hacia abajo se vayan buscando los cambios y las construcciones hacia una propuesta de cultura de paz y de encuentro entre los bolivianos y bolivianas. Aquí tenemos unas preguntas relacionadas. Marcelo Pacheco dice, pienso que un factor o elemento débil en este proceso de diálogo en varios países es la falta de un órgano de justicia independiente y fortalecido, con recursos humanos altamente especializados. ¿Qué cambios requiere nuestro órgano de justicia para la resolución de conflicto de diálogo? Y Gustavo Jesús Garzón, ¿cuál es su opinión respecto a la necesidad de modificar la constitución política del Estado como mecanismo para la solución de conflictos sociales? Respecto al órgano judicial, ¿no? La primera pregunta, evidentemente Sí. se tiene que hacer cambios sustantivos dentro del órgano judicial, y esos cambios sustantivos tienen que estar basados en el principio de independencia de los poderes del Estado. Como dijimos anteriormente también. Si no hay esa independencia, si hay una sujeción de unos hacia otros, las normas se van a interpretar de acuerdo a los intereses que representamos y no los intereses que debería defender
¿no es cierto?, un poder judicial, que también están enmarcados en las diferentes normativas y leyes que existen en el país. Muchas de ellas se las puede cambiar, se las puede modificar, se las puede mejorar, pero es evidente que tenemos esa normativa, y en base a esa normativa, el Poder Judicial debería actuar con independencia absoluta. Y esa dependencia del Ejecutivo, con la que se viene actuando, no solamente en estos últimos 15 años, sino también en años anteriores, donde se ha tratado siempre de cooptar al Poder Judicial, porque es un poder fundamental. Y esas cooptaciones van en contra de los procesos democráticos. En algunas sesiones se han podido incentivar esa dependencia, por supuesto que sí. Y quién sabe, en los últimos años se ha incentivado esa dependencia. Pero hay que trabajar, porque es fundamental para la democracia el lograr que los diferentes poderes del Estado tengan su propio espacio, su propio aire, su propia forma de aportar a la construcción democrática y no estar sujetos los unos a los otros, porque esas dependencias lo único que hacen es lograr establecer regímenes que a la larga pueden salir del espacio democrático y pueden convertirse en espacios autoritarios. Ya para ir cerrando, Antonio, y no quedarnos con una sola preguntita más, y así damos respuesta a todas las que nos han formulado. Dice, José Luis Claros López nos dice, felicitar a los organizadores y al expositor, muy interesante realmente, una consulta desde Yacuiba, considerando que la difusión de noticias falsas por audiencias incautas contribuye a incrementar las brechas entre los militantes de las fuerzas políticas, imposibilitando el diálogo. ¿Usted cree que la legislación boliviana debería ser más dura para frenar los fake news, castigando a sus autores o también a los difusores? Yo no soy muy amigo del castigo o de posiciones que en este caso, que los fakes que se hacen, que evidentemente pueden hacer daño o que hacen daño, no evidentemente que pueden, sino que hacen daño. Pero yo creo que hay que trabajar, ¿no es cierto? Hay que trabajar. Y en este aspecto, si es que utilizamos normativas restrictivas, etcétera, lo único que vamos a hacer es más bien lograr que este tipo de formas de comunicación se vayan, porque la tecnología y el control que tenemos no es posible, entonces se vayan acentuando más bien. Lo que hay que tratar es de lograr que a nivel, por ejemplo, pienso, aunque debe haber más aspectos, pero en principio pienso que el aspecto educativo es fundamental para el uso de estos medios o instrumentos que actualmente tenemos a nivel comunicacional, ¿no es cierto? Y también inculcar aspectos que hacen al respeto a las otras personas, el respeto a las diferencias políticas, ideológicas, el respeto hacia posiciones diferentes que pueden existir de uno y otro lado, pero es un trabajo más que todo que debe estar acompañado de un proceso educativo, ¿no? Desde los colegios, en todos los sectores, en todos los niveles. Pero creo que es fundamental, porque las prohibiciones y las prohibiciones basadas en leyes duras, lo único que hacen es seguir acentuando o fomentando este tipo de problemas que actualmente existen y que evidentemente causan daño, hacen daño, y habría que ver cómo se... Pero es un problema que hay que manejarlo en base también de consensos y no de imposiciones de un grupo sobre los otros, sino también de consensos para ir logrando pasos realmente constructivos y positivos, ¿no? Muy bien, Antonio. Muy bien, Hemos concluido, Selina. hemos dado respuesta a todas las preguntas. Muchísimas gracias a quienes han participado formulando sus preguntas y Antonio, por supuesto, por responderlas de manera tan clara. Ha sido una jornada muy interesante y no queda más que agradecerte nuevamente por la predisposición de estar con todos nosotros aquí. Y muchísimas gracias. Vamos a invitarles a todos y todas para la próxima sesión, la penúltima sesión del módulo 1, que se va a llevar a cabo este viernes a las 7 de la noche. Ya saben que somos muy puntuales.
Va a estar con nosotros Pablo Lumenman de Argentina y la temática es el diálogo como un medio para la gestión de crisis y factores clave para desarrollar espacios de diálogo. A las 7 de la noche el viernes, entonces ya estamos todos convocados y convocadas para este encuentro. Agradecer nuevamente a Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias al Movimiento Tarija Dialoga, a la iniciativa Movimiento Dialoga, que gracias a ellos es este espacio, también a la Fundación Idea Internacional, a la Fundación UNIR, a la Universidad Juan Misael Saracho, a la Universidad Católica Boliviana, muchísimas gracias por hacer posible que estemos todos presentes aquí. Nuevamente, un abrazo para todos y todas y nos vemos el día viernes a las 7 de la noche. Gracias, mil gracias, mil gracias. Muchas gracias, Celina. Gracias, Antonio. Un abrazo para todas y todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, Celina. Gracias.